Muy buenos días. El día de hoy se va a hacer la presentación, la sustentación de un trabajo de investigación que es de paro cardíaco y mortalidad pediátrica. Es un estudio retrospectivo que se realizó en el Hospital San Vicente en colaboración también con la Universidad de Antioquia. Es el trabajo de grado de 3 residentes. Carlos Andrés y Andrés Patiño también habían presentado otro trabajo de grado hace más de un mes de bombas elastoméricas, que igual también les servía de trabajo de grado, pero ellos en este trabajo también tuvieron una participación muy activa porque, como van a ver, es un trabajo bastante grande que tardó bastante tiempo porque son unos desenlaces muy importantes. Buenos días. El día de hoy, como les dijo la doctora, vamos a hacer la sustentación del trabajo de grado que luego de las correcciones de los evaluadores a las cuales nos seguimos, mostramos entonces los resultados el día de hoy. El trabajo de grado se llama entonces paro cardiorrespiratorio y mortalidad pediátrica en un centro de atención pediátrica de alta complejidad en Colombia. Este trabajo de grado fue realizado para obtener el título en Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia para los 3 residentes de tercer año, Carlos Andrés López Hernández, Andrés Patiño Arias y Carly Miranda. La directora y asesora metodológica del trabajo fue la doctora Olga Lucía Giraldo Salazar, anestesióloga y magíster en epidemiología. Muy bien. Para empezar a hablar del trabajo de investigación, queremos primero plantear el problema y por qué es importante hacer un trabajo a este respecto. Como fue mencionado la semana pasada en una conferencia dada en este mismo recinto, el paro cardíaco y la mortalidad pediátrica perioperatoria se consideran indicadores de calidad y de seguridad de las instituciones de salud y de los sistemas de salud de cada país. Se considera entonces que estos dos eventos se pueden llamar como catastróficos, dado que no solamente significan la muerte de un paciente que apenas está empezando a vivir, sino que pueden generar secuelas cognitivas o motoras significativas en aquellos pacientes que sobreviven. Este tipo de desenlaces generan un impacto muy importante, tanto clínico como social y emocional. Este tipo de desenlaces, entonces, con estos impactos tan importantes, se consideran que son potencialmente prevenibles y, por tanto, es muy importante conocer cuál es la epidemiología de nuestro medio. Los factores de riesgo ampliamente conocidos, no voy a profundizar mucho en esto porque ya la doctora Laura Palacio nos habló muy profundamente acerca del tema la semana pasada, son la edad. Se reconoce que los niños menores de 1 año tienen más riesgo de paro cardiorrespiratorio y de muerte perioperatoria. La clasificación del ASA, cuando se determina que los niños son ASA 3 o más, son niños que tienen más riesgo de presentar paro cardiorrespiratorio y morir. El tipo de cirugía y comorbilidades ampliamente conocido, la cirugía cardíaca es uno de los factores de riesgo más importantes y la indicación quirúrgica en cuanto a la urgencia o la emergencia lo que hace que estos pacientes tengan más riesgo de morir. Estos factores de riesgo son ampliamente conocidos y demostrados a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en este estudio publicado en el British Journal of Anesthesia, que evalúa una población pediátrica holandesa, o que es el estudio ARCA, que es el estudio más grande realizado al respecto. Es un estudio prospectivo con unas conclusiones bastante interesantes y que nos muestra la causalidad del paro a nivel de Estados Unidos. Además, como les digo, estos factores de riesgo no solo se mantienen en los países desarrollados, sino también en los países en vía de desarrollo, como fue demostrado en este estudio realizado en una población tailandesa y este otro estudio realizado en una población de Brasil, donde se mantienen todos estos factores de riesgo que le mencioné. Con respecto a las causas, sí hay ciertas variaciones en cuanto a los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Este es el registro POCA, la actualización, este es el POCA 2, donde ya empezamos a ver cómo las causas de paro cardiorrespiratorio en población pediátrica en el perioperatorio van cambiando con respecto al POCA 1. Aquí vemos cómo las causas cardiovasculares son las principales y vemos cómo la hipovolemia en este estudio sigue siendo una causa muy importante. Las respiratorias quedan en segundo lugar y las alteraciones en la administración o sobredosis de medicamentos quedan en tercero.
Muy importante de este estudio, hay que resaltar, es que ellos dividen la presentación del paro cardíaco en los momentos del perioperatorio, de tal manera que definen prequirúrgico como el momento de la inducción y dicen que en este momento se presentan alrededor del 24% de los paros cardíacos y como vemos, dependiendo del momento quirúrgico, vamos a poder determinar cuál es la causa principal. Acá, en el prequirúrgico, si vemos las convenciones de colores, vemos que los pacientes en la inducción se mueren más o tienen más paro cardiorrespiratorio, por causas respiratorias o por errores en la medicación, mientras que en el transoperatorio, como vemos, es la proporción más grande de pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio. En este momento clínico, la principal causa es la cardiovascular. Y finalmente, en la unidad de cuidados posanestésicos, como vemos, la causa más importante son las de tipo respiratorio. Cuando vamos a evaluar entonces las causas del paro cardiorrespiratorio en los niños de una población de países en vía de desarrollo, como fue demostrado en este estudio de Brasil, encontramos que las principales causas acá son la sepsis y la falla orgánica múltiple, causa que no se venía mostrando en los estudios de países desarrollados. Y las causas cardiovasculares de complicaciones de cirugía cardíaca por cardiopatías congénitas siguen en orden descendente y la exsanguinación o la hipovolemia por hemorragia sigue siendo una causa importante. Como vemos en esta tabla, las causas respiratorias no tienen tanta relevancia en este tipo de población. ¿Cuál es entonces la magnitud de este problema a nivel mundial? También si hacemos la diferenciación de los países en vía de desarrollo y desarrollados, vemos como por el registro ARCA, el gran registro que les conté inicialmente, tiene una incidencia de paro cardíaco de 5.1 por 10.000 anestesias. Cuando miramos esta misma incidencia en otro país desarrollado, pero al otro lado del mundo, en Corea, tenemos una incidencia de 8.5 por 10.000 anestesias. Empezamos a ver entonces las diferencias cuando encontramos estas poblaciones en los países en vía de desarrollo, como en la población tailandesa, donde la incidencia se aumenta casi que 3 veces más, llega a ser de 19.9 por 10.000 anestesias, o en Brasil que se acerca a las 20 por 10.000 anestesias. De manera llamativa, hay un estudio pakistaní donde la incidencia realmente es muy baja, es muy similar a la incidencia de países desarrollados, pero hay ciertas dudas con respecto al subregistro en este tipo de estudio. En cuanto a la mortalidad, la relación es realmente muy parecida, vemos como en los países desarrollados la incidencia realmente es muy baja. Esta es la incidencia reportada en el estudio ARCA, donde vemos que son 0.07 pacientes por 10.000 anestesias. Realmente son muy pocos los casos de paro y muerte en esta población, y en Corea encontramos que la incidencia de muerte es de 1.2. Sin embargo, en otros países desarrollados vemos cómo esta va aumentando, siendo de 13 en Australia y de 13 también en Holanda, muy similar a lo encontrado en países en vía de desarrollo como Tailandia, donde la incidencia es 15, y en Brasil, donde la incidencia es 10. Hasta aquí podemos ver que alrededor del mundo hay estudios mostrando la incidencia del paro cardíaco perioperatorio y de la mortalidad pediátrica, pero hasta ahora no tenemos un estudio que nos diga cómo es la presentación de estos eventos en nuestro país, ni hay otros estudios en Latinoamérica. Por tanto, nos interrogamos acerca de cuáles serían estos desenlaces en una población como la nuestra, teniendo en cuenta que disponemos del Hospital Infantil del San Vicente Fundación. Es así como el objetivo finalmente de nuestro estudio fue determinar la incidencia de paro cardíaco y muerte perioperatorias e identificar las posibles causas en la población pediátrica de un hospital infantil de tercer nivel de complejidad y centro de referencia en Colombia. La metodología entonces de este estudio, como ya les adelantó la doctora Olga Lucía, se trató de un estudio retrospectivo entre junio de 2011 y diciembre de 2015, en el que se recolectaron pacientes del Hospital Infantil del Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín a través de su base de datos electrónica el SAP, y se buscaban niños menores de 14 años sometidos a anestesia general. ¿Por qué utilizamos el corte de 14 años? Este corte, a diferencia del mundo donde se incluyen niños hasta los 18 años,
En el Hospital San Vicente no aplica, dado que por protocolo institucional todo niño mayor de 14 años del San Vicente no es atendido en el hospital infantil, sino que es atendido en el hospital de la población general. Por eso utilizamos este corte. Cabe aclarar que los comités de bioética, tanto de la Universidad de Antioquia como del Hospital Universitario San Vicente Fundación, hicieron una aprobación del protocolo y no fue necesario obtener consentimiento informado por el carácter retrospectivo del estudio, pero asegurando un adecuado manejo confidencial de la información. Los criterios entonces de inclusión que utilizamos, como ya les venía adelantando, seleccionaron niños menores de 14 años sometidos a cualquier procedimiento bajo anestesia general, quirúrgico o no quirúrgico, que presentaron paro cardíaco en el perioperatorio, y definimos paro cardíaco perioperatorio todo el intraoperatorio y hasta la unidad de cuidados posanestésicos. Excluimos aquellos pacientes que tuvieran procedimientos bajo anestesia local, aquellos que no tuvieran un registro anestésico completo, los niños que presentaron bradicardia y que se manejaron sin maniobras de reanimación, y los pacientes que presentaron muerte cerebral que ingresaron a quirófano como donantes. Aquí quiero resaltar algo muy importante, que aunque no fue un criterio de exclusión, realmente ustedes van a ver que en nuestra población hay muy poca representación de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, y esto se debe a que el programa de cardiopatías congénitas quirúrgicas complejas del Hospital San Vicente apenas inició este año. Por tanto, se han incluido unos pocos pacientes que fueron sometidos a cirugías cardíacas de bajo riesgo como cierre de ductos. Muy bien. ¿Cómo se hizo entonces la recolección de la información? 3 residentes de anestesia de tercer año de la Universidad de Antioquia utilizaron la base de datos del SAP para hacer la recolección de las historias clínicas electrónicas en el periodo de tiempo que les mencioné, y hacían la revisión de todos los registros de anestesia disponibles en los quirófanos del hospital, que se dividen en salas así: pensionados, infantil, cardiología y policlínica, y además se revisaron los registros de anestesia de aquellos pacientes que se sometieron a procedimientos fuera de quirófano en radiología e intervencionismo. Una vez obteníamos los pacientes objetivo y determinábamos cuáles pacientes habían presentado paro cardíaco o muerte en el periodo de tiempo que les mencioné, se empezaba a llenar una base de datos por otros 2 residentes de la Universidad de Antioquia, que además hacían un seguimiento 24 horas posanestésicas y al alta hospitalaria, y se hacía un informe escrito con todos los detalles necesarios para obtener la información del desenlace buscado. ¿Cuáles entonces eran los desenlaces que buscábamos? Paro cardíaco en el recién nacido, paro cardíaco en niños mayores de un mes y muerte perioperatoria o paro cardíaco perioperatorio. Quisimos definir de manera específica cada población para poder incluir aquellos pacientes neonatos donde el paro cardíaco se define como una frecuencia cardíaca menor de 60 y que le realizaron maniobras de reanimación en el intraoperatorio o en la unidad de cuidados posanestésicos, que fue el periodo de estudio del presente trabajo. Los pacientes mayores de un año que se consideraban como paro eran todos aquellos pacientes que presentaron un evento crítico que llevó al anestesiólogo a tomar la decisión de realizar maniobras de reanimación en el intraoperatorio y en la unidad de cuidados posanestésicos. Definíamos muerte cuando después de estas maniobras no obteníamos retorno a la circulación espontánea, y definíamos paro cuando se obtenía retorno a la circulación espontánea. Finalmente, para las definiciones, en su estudio también trató de establecer las causas que llevaron al paro en estos pacientes, y esto fue determinada por un experto en el área y por todo el grupo de autores una vez analizaban las historias clínicas. Se consideró entonces separar las respiratorias de la vía aérea difícil e incluir en este grupo a aquellos pacientes que se ciñeran a la definición de las guías canadienses de vía aérea difícil, y respiratorias dejábamos todas aquellas otras situaciones para poder de manera más específica establecer cuál era el impacto tanto del manejo de la vía aérea difícil como de las causas respiratorias. Finalmente, los resultados los va a presentar mi compañero Carlos Andrés López Hernández. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Bueno, entonces, aquí presentamos más o menos como el flujograma de la información de los resultados. Durante 55 meses, entre junio de 2011 y diciembre del 2015, logramos revisar 17.874 historias clínicas en el sistema de información del hospital, encontrando entre esas 18.874 historias 74 casos de paro cardiorrespiratorio en el perioperatorio. De esos 74 decidimos excluir 31 casos de paro porque el paro se presentó fuera del quirófano o fuera de la unidad de cuidados posanestésicos. Se dio en la unidad de cuidados intensivos neonatal o en la unidad de cuidados intensivos pediátricas. O el otro criterio de exclusión fue el caso de los pacientes que ingresaron al quirófano como donantes de órganos y que luego, pues, por obvias razones hicieron paro. Después de esas exclusiones, entonces, quedamos con 43 casos de paro cardiorrespiratorio perioperatorio para analizar. De esos 43 casos de paro, 11 pacientes fallecieron. Entonces, digamos que el primer objetivo en la metodología era definir la incidencia tanto de paro cardiorrespiratorio perioperatorio como la incidencia de muerte perioperatoria en nuestra población. Y utilizando todas las historias que revisamos en esos 55 meses y con el numerador en los casos de paro perioperatorio, obtenemos una incidencia de paro de 24 por cada 10.000 anestesias. Y la muerte entonces sería, utilizando esos 11 casos de muerte, nos darían 6.15 muertes por cada 10.000 anestesias. Utilizando esa tasa, ¿cierto?, de 11 muertes en 43 casos de paro, la tasa de mortalidad entonces es del 25%. Ahora, analizando las características basales de los pacientes que hicieron paro, vemos que nos comportamos realmente muy parecido a los reportes en la literatura en las otras poblaciones. Y es que en la edad, la gran mayoría de los pacientes, más del 50%, correspondían a pacientes por debajo del año de edad, neonatos y lactantes menores de 1 año. Sin embargo, vemos que después de eso, los pacientes entre 1 a 6 años, también es un grupo importante en esa población que se presentó como paro cardiorrespiratorio. También nos comportamos muy parecido en la parte del estado funcional, y los pacientes ASA3 y ASA4 fueron los que ocuparon la mayoría de la población con un 39.5% y un 22.5% frente a los pacientes ASA1 y ASA2, pero es importante también reconocer que esos pacientes que teóricamente llegaron en las mejores condiciones a quirófano, ASA1 y ASA2, pues corresponden más o menos al 23% de todos los casos de paro cardiorrespiratorio en este estudio. 62% de los pacientes eran pacientes de sexo masculino, y de nuevo también muy parecido a la literatura, los procedimientos urgentes y emergentes explicaron el 67% de los paros en este caso. La gran mayoría de los paros se presentó en horario diurno, pues digamos que eso va en contra de los hallazgos en otros estudios donde muchos de los paros se dan en los horarios nocturnos, en los cambios de turno, pero es explicable probablemente en el sentido de que más del 90% de la población que se atiende en el hospital infantil y en el hospital universitario de San Vicente Fundación, población pediátrica, se atiende en las horas del día, pues en el horario diurno. Y en el periodo anestésico específico, también muy parecido a la literatura, la gran mayoría de los paros, el 65%, se presentó en el transoperatorio. Este también es un dato bastante importante y que lo vamos a analizar con detenimiento, y es que hablamos en el POCA, en los estudios POCA, de la incidencia de paro perioperatorio relacionado con medicamentos y específicamente con los anestésicos inhalados. Pero en este caso, en nuestro estudio, el 74% de los pacientes recibió en la inducción medicamentos intravenosos, inducción intravenosa o inducción mixta. El 13%, perdón, 14% casi, de los pacientes presentó vía aérea difícil. No significa que hayan hecho paro por la vía aérea difícil, sino que tenían criterios de vía aérea difícil.
el 27.9% recibió transfusiones durante el periodo perioperatorio, 11.6% de los pacientes se requirió desfibrilación, y también un dato importante en la literatura, y es que el 58% de los paros analizados fueron atendidos por un anestesiólogo que tenía menos de 5 años de experiencia en la, digamos, en la profesión. El 76.7% de todos los paros duró menos de 5 minutos, y ya vimos pues la tasa de mortalidad, que es el 25%. Ahora, cuando analizamos ya no el grupo de los paros cardiorrespiratorios en general, sino solamente los pacientes que fallecieron, vemos que empezamos a comportarnos, ahora sí, quizá de una manera un poco diferente. Y es que los pacientes menores de 1 año, si bien es una tasa importante, casi el 36%, explican pues las muertes en este grupo. La gran mayoría de los pacientes que murieron en nuestro estudio fueron pacientes que estaban entre 1 a 6 años. Empezamos a comportarnos quizá de alguna manera diferente frente a la literatura. El ASA, de nuevo, la gran mayoría de los pacientes fueron ASA 3 y ASA 4, y la gran mayoría fueron pacientes masculinos. Los pacientes que fueron llevados a cirugía urgente o a cirugía emergente explicaron también la gran mayoría de los casos, con un 36.36% de los casos urgentes y un 45.45% de los casos emergentes. Y un solo paciente de los pacientes fallecidos presentó vía aérea difícil. Es importante anotar acá que el paciente no falleció por complicaciones en la vía aérea, sino porque era un paciente en shock séptico. Y el tipo de inducción, volvemos a lo mismo. La gran mayoría de los pacientes en nuestro estudio no recibió inducción inhalatoria, como lo relata pues la literatura y digamos la asociación con el riesgo en este caso, sino que recibió inducción intravenosa o inducción mixta. La gran mayoría de los pacientes, de nuevo, estaban en el horario diurno de atención. Sin embargo, aquí en los pacientes fallecidos sí aumenta, digamos, el porcentaje de pacientes atendidos en el horario nocturno, y el 81.81% de los casos de pacientes fallecidos fallecieron en el transoperatorio. 63% de los pacientes se transfundieron, es una tasa bastante importante frente al caso de los paros en general. Se transfundieron más los pacientes que fallecieron, y se desfibriló el 18% de los pacientes. Y ahora esto sí es importante, la duración del paro en los pacientes que fallecieron pues también es esperable, fue del 63%, la duración del paro más de 5 minutos, y el 100% de los pacientes que fallecieron en las siguientes 6 horas desde el momento en que hicieron el paro, o en que inició pues la crisis en anestesia. Cuando analizamos el tipo de cirugía, vemos que la gran mayoría de los casos se centran en las especialidades de cirugía general, de neurocirugía, y no despreciable tampoco los procedimientos de neumología, ¿cierto? Y cuando analizamos, esto en los casos de paro, pero cuando analizamos los casos que fallecieron, la gran mayoría de los pacientes fallecieron en la especialidad de cirugía general y procedimientos de radiología intervencionista. Esta parte también es importante analizarla porque miren que son casi equivalentes el número de paros de cirugía general en quirófano frente a los pacientes que recibieron procedimiento en radiología intervencionista, que a fin de cuentas termina siendo un equivalente a dar anestesia por fuera de quirófano, ¿cierto? Con respecto a las causas de paro cardíaco, haciendo pues el análisis de cada una de las historias y determinando cuál fue la causa que llevó a los pacientes al paro. La gran mayoría de los pacientes, el 27.9%, hizo paro asociado a un proceso séptico. Y en la segunda causa, el 23% de los pacientes hizo paro secundaria a alguna causa cardiovascular. La principal de ellas, la hipovolemia, en el 14% de los casos. Hubo 3 pacientes que hicieron paro asociados a bajo gasto o arritmias, y esos pacientes, después de hacer el análisis, nos dimos cuenta de que eran pacientes que de entrada ya tenían un antecedente de una cardiopatía. Y en neumotórax a tensión corresponde pues a un solo caso, al 2.3% de los pacientes. La tercera causa más importante en lo que encontramos fueron las causas respiratorias. Acordémonos que hicimos la diferencia entre vía aérea difícil y las causas respiratorias no asociadas a vía aérea difícil. Y en este caso, de los 9 pacientes, la gran mayoría hizo laringoespasmo, o otros pacientes pues que estaban asociados pues a edema pulmonar, pero la gran mayoría de los pacientes hizo laringoespasmo. Estamos hablando de casos de paro, no de muertos. Y
2 pacientes sí hicieron paro asociados al manejo de la vía aérea. Uno de ellos porque presentó vía aérea difícil no anticipada y el otro porque durante el transoperatorio presentó una extubación accidental que lo llevó al paro por hipoxia. Entre los medicamentos anestésicos que se atribuyeron, pues, o se le atribuye el caso de paro exclusivamente al manejo con medicamentos, hubo 2 casos, uno asociado al manejo con sevoflurano y otro al manejo con remifentanil. Y, entre otras causas, que corresponden al 18% en nuestra población, son pacientes con dificultades en el manejo de líquidos por quemaduras, por hipercalemia, complicaciones neurológicas asociadas a la hidrocefalia y otras, pues, mixtas. Ahora sí, hablamos de los paros, ya vamos a hablar de las muertes. Y entre los pacientes que murieron haciendo paro en el perioperatorio, el 45% de esos paros se explicó por sepsis. El 36.36% por causa cardiovascular, específicamente la hipovolemia. Y el 9% por causas neurológicas o por alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente la hipercalemia. Muy bien. Esos fueron entonces los resultados. Ahora la idea es como tratar de empezarnos a proyectar de esos resultados, en qué nos hacen parecidos a la población y qué debemos hacer frente a lo que hemos encontrado. Realmente, cuando nos ponemos a analizar los resultados obtenidos, vemos que la incidencia tanto de paro cardiorrespiratorio como de mortalidad pediátrica perioperatoria son similares a los reportes en países en desarrollo. Nuestra incidencia de paro cardiorrespiratorio fue de 24 por 10.000 anestesias, mientras que en el estudio TAI, ¿cierto?, fue de 19.9 por 10.000 anestesias. En Brasil, que quizás sea una población como más parecida a nosotros, en su primer reporte en el 2006 reportaban 22.9 casos de paro perioperatorio por 10.000 anestesias y en su actualización bajaron un poquito a 20.65. Y ya vimos que hay un dato, pues, en la literatura, publicado por Ahmedi y colaboradores en el 2009 en Pakistán, que uno realmente no entiende de dónde le sale la tasa tan bajita de paros, de 4.95, inclusive por debajo del estudio ARCA, por debajo del reporte del Boston Children's Hospital. Cuando vemos la incidencia de mortalidad, nuestro trabajo nos mostró 6.15 casos de muerte por 10.000 anestesias. En el estudio TAI encontramos una incidencia de mortalidad más alta, 15 por 10.000 anestesias, y en Brasil también algo más alto, ¿cierto? 9.8 en el primer reporte por 10.000 anestesias y 10.32 por 10.000 anestesias en la actualización. En el estudio de Pakistán vemos que la tasa o más bien la incidencia de paro es de 4.65, pero la tasa de mortalidad de ellos sí es muy alta, porque la tasa termina siendo casi del 75%. De 10 pacientes que hicieron paro, 7 se murieron en ese reporte. Entonces la tasa, si bien parece bajita, 3.46 por 10.000 anestesias, termina siendo también una tasa alta. La incidencia bajita, pero la tasa más bien alta frente a la de nosotros, que fue más o menos del 25%. Ahora, cuando analizamos la mortalidad perioperatoria que nosotros hallamos frente a los países en desarrollo, vemos que nuestro estudio nos reportó una incidencia de 6.15 muertes por 10.000 anestesias. En Estados Unidos es una cosa realmente bajísima y es una mortalidad con una tasa de 0.07 muertes por 10.000 anestesias. En este estudio encontraron 143 casos de paro en su hospital en el periodo de análisis prospectivo y de esos pacientes de 143 se les murieron 2, ¿sí? A nosotros se nos murieron 11 de 43. Ahora, cuando comparamos con estudios publicados en el British en el 2015, en un estudio holandés, la tasa es de hecho más alta que la de nosotros, de 13.1 por 10.000 anestesias. Y cuando lo comparamos con este estudio australiano del 2013, la tasa también es muy similar a la de Holanda, de 13, o la incidencia de 13.4 por 10.000 anestesias. Entonces, vemos que según los resultados, la mortalidad por todas las causas encontrada en nuestro estudio realmente parece ser menor frente a otros países desarrollados, excepto, de nuevo, el ARCA, que son resultados realmente excelentes en Estados Unidos. Frente a los factores asociados a paro y a mortalidad pediátrica perioperatoria, pues ya vimos desde la parte de la introducción que hay factores que ya están identificados como factores de riesgo, y es que un niño que tenga menos de un año y que vaya a cirugía,
un niño que sea ASA 3 o ASA 4, un niño que vaya a un procedimiento urgente o emergente, o que, digamos, tiene más incidencia el hecho de que haga paro en el transoperatorio que en el momento de la inducción o en el momento del posoperatorio y que sea atendido por un anestesiólogo experto, pues son factores que ya están identificados. Si nos ponemos a ver, realmente nos comportamos muy parecido a la literatura, excepto en la mortalidad, y es que los pacientes mayores de 1 año fueron los que realmente se murieron más en nuestro estudio. De resto, los demás factores se comportan muy parecido a lo reportado en la literatura. Ahora, les hacía énfasis en este dato, y es que el 74.4% de nuestros casos de paro recibieron una inducción intravenosa o una inducción mixta. Y esos pacientes, ya llevados pues a los pacientes fallecidos, explicaron el 82.8% del total de pacientes. Realmente es un dato muy diferente a los datos que están reportados en la literatura, específicamente en el POCA 1 y en el POCA 2, donde la gran mayoría de los pacientes que hicieron paro asociados a medicamentos estaban asociados a inducción inhalatoria. ¿Por qué o cuál sería, digamos, la hipótesis y la explicación de eso en nuestro contexto? Y es que probablemente los pacientes que hagan paro y que se mueran en el perioperatorio son pacientes graves, son pacientes críticos, y probablemente el hecho de que sean pacientes críticos haga que el anestesiólogo se preocupe de entrada en garantizar un acceso venoso o que ya lleguen con acceso venoso al quirófano. Probablemente el hecho de que sean pacientes críticos haga que el anestesiólogo asuma un riesgo potencialmente elevado de broncoaspiración y que prefiera la inducción intravenosa frente a la inducción inhalatoria. Y de nuevo, el POCA 1 y el POCA 2 nos reporta casos asociados al uso de medicamentos por inducción inhalatoria, y probablemente los anestesiólogos que conozcan este tipo de trabajos pues se prevengan más a la hora de utilizar este tipo de medicamentos en pacientes críticos y utilicen más la vía intravenosa que la vía inhalatoria. Ahora, una pregunta por confirmar, ¿cierto? Y una hipótesis por estudiar, y es que no sabemos cuál es el papel del propofol y el papel del remifentanil. Ya vimos que uno de los casos de paro se atribuyó necesariamente al sobreuso de remifentanil, y no sabemos realmente cuál sea la asociación entre el uso de estos medicamentos, que probablemente sean los medicamentos que más utilizamos en la población pediátrica para el momento de la inducción, y cuál sea su relación con la presencia de paro cardiorrespiratorio y mortalidad en esta población. Ahora, la principal causa que encontramos en nuestro trabajo tanto de paro como de mortalidad perioperatoria fue la sepsis. 28% de los paros en nuestro caso y el 45% de las muertes se atribuyeron a esta causa. Si nos comparamos, en Brasil, en donde tienen una mortalidad algo más alta que la reportada por nosotros, de 10.32 por 10.000 anestesias, la mortalidad por sepsis fue muy similar, de 45%. Y en India, otro estudio con una mortalidad global de 10.7 por cada 10.000 anestesias, la mortalidad por sepsis o la tasa de mortalidad fue del 80%, explicada solo por sepsis. Entonces, realmente, si vemos que somos un país que probablemente es un país emergente, en vías de desarrollo, y que nos comparamos con estos países que también están como en la misma condición, asumimos que la sepsis aparece como la causa más frecuente de paro perioperatorio y de muerte también asociada en la población pediátrica en este contexto, en ese contexto social de países en vía de desarrollo. La segunda causa que encontramos para explicar los paros y las muertes fueron las causas cardiovasculares. Realmente, la principal en nuestro caso fue la hipovolemia, que explicó el 14% de los paros y el 36.3% de las muertes. Seguido en esas causas cardiovasculares por el bajo gasto y las arritmias, que fueron el 16.3% de los paros. Recordemos, en este caso, bajo gasto y arritmias, después del análisis por causa, digamos, encontramos que estos pacientes tenían un antecedente de cardiopatía. Si vemos entonces, la gran mayoría de los reportes en los países desarrollados asumen la causa cardiovascular como la primera causa de paro y de mortalidad en su población. Así que realmente las causas cardiovasculares y específicamente la hipovolemia es una causa importante de paro, tanto en nosotros y en los países desarrollados. Vemos en el estudio POCA, de nuevo, el porcentaje de paro en el tiempo, y vemos que las principales causas, tanto en el POCA 1 como en el POCA 2, terminan siendo causas cardiovasculares, ¿cierto? En el POCA 1
hay un protagonismo importante de la LOTAN, pero la causa cardiovascular también pues tiene su protagonismo. Y cuando vemos en el estudio ARCA, en el 2016, la principal causa de muerte fue la causa cardiovascular explicada por isquemia o arritmia o por hipovolemia en el contexto de sangrado y igualmente las causas respiratorias. Entonces, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿nos parecemos realmente a los resultados que están publicados en los pacientes, en las poblaciones en países en vía de desarrollo? Pues ya hemos visto que nos parecemos y que en ese contexto la sepsis es quizá la que explique la mayoría de los casos de paro, pero entendemos que en nuestra población, en la población analizada, no teníamos muchos niños que tuvieran cardiopatías congénitas y que fueran llevados a cirugía cardiovascular. La pregunta es si este análisis se hubiese hecho en un estudio multicéntrico, incluyendo precisamente esta población de pacientes cardiovasculares o en una institución que atendiera en ese momento una población importante de pacientes cardiovasculares, la pregunta es si la causa cardiovascular entraría a jugar como causa preponderante entre todas las causas o la sepsis se mantendría. Ahora, entre las causas respiratorias y el manejo de la vía aérea, pues las causas respiratorias explicaron el 21% de los casos de paro y el manejo de vía aérea el 4.7% de las causas de paro. Pero este dato es bastante importante. Uno siempre está preocupado por la parte respiratoria y por la parte de la vía aérea. Y espera pues que si hay una complicación tan importante en el manejo de este contexto, pues si no se maneja bien, lleve a la muerte de estos pacientes. Si bien hubo incidencia, pues hubo protagonismo de estas dos causas, tanto de causa respiratoria como de causa de paro, no hubo casos de muerte reportadas o encontradas en nuestro estudio por alguna de estas dos causas, ¿cierto? Y realmente si uno se pone a mirar los estudios, tanto en países en vía de desarrollo como en países desarrollados, la gran mayoría de estos estudios nos muestran que los pacientes sí hacen paro por causa respiratoria y se hacen paro por causa del manejo de una vía aérea difícil, pues por la dificultad en este caso. Pero no, generalmente los pacientes no se mueren, no llegan pues a la muerte por estas causas, excepto Tailandia, que sí nos reporta en la parte respiratoria 2 casos de muerte, explicando el 40% de las muertes en su caso. Ahora, con respecto a la duración del paro, la mayoría de los paros duraron menos de 5 minutos, ¿sí? 76.7%. Pero cuando vemos en los pacientes que se murieron, los pacientes que finalmente fallecen, el 63% tuvo una reanimación por encima de los 5 minutos. Y este dato es bien importante, y es que cuando decidimos incluir las bradicardias dentro del estudio, todas las bradicardias que cumplieron criterio de paro en el contexto neonatal y que se manejaron como paro, maniobras de reanimación, medicamentos, adrenalina, etcétera, todas sobrevivieron, tuvieron una supervivencia del 100%. Entonces, realmente, cuando uno analiza el primer dato, que la mayoría de los paros duraron menos de 5 minutos, es decir, que se hizo, digamos, una reanimación importante desde el momento del diagnóstico y que tuvo esa duración bajita, y que la gran mayoría de las bradicardias, o la mayoría no, el total de las bradicardias sobrevivió, pues le sugieren esos datos que el manejo agresivo del paro cardiorrespiratorio tiene implicaciones pronósticas en el desenlace de mortalidad en esta población. Habría que confirmarlo pues en un estudio prospectivo. ¿Cuáles son las fortalezas que identificamos entonces en nuestro estudio? Realmente es el primer estudio en donde se reporta la incidencia y las características asociadas del paro cardiorrespiratorio en población pediátrica en nuestro país. Es una muestra relativamente significativa frente a estudios en población similar a la nuestra, como Brasil. Realmente nuestra población es un poquito más numerosa frente a la población de Brasil. Muy similar, pues estamos en 17.800 frente a 16.300. Y quizás era lo más importante, y es que después de analizar todos estos datos, empezamos a generar hipótesis de trabajo para estudios en el futuro con una naturaleza prospectiva e idealmente multicéntrica, porque no todas las poblaciones de los hospitales pediátricos pues son homogéneas, y muchos hospitales van enfocados a la parte cardiovascular, otros pues dirigidos a la parte de anestesia ambulatoria, etcétera. Entonces realmente de aquí podemos sacar
hipótesis a estudiar, como cuál es el papel realmente de la sepsis en estos pacientes, cuál sería el papel digamos, de la población en cirugía cardiovascular a la hora de definir las incidencias y las causas de paro, la implicación de los tipos de inducción, las adherencias a los protocolos de reanimación establecidos para la población pediátrica. Y nuestras debilidades, realmente las debilidades de cualquier estudio de naturaleza retrospectiva. Sabemos pues que por definición, desde la metodología, los menores de 14 años fueron los incluidos en nuestro estudio. Probablemente la incidencia cambie en la medida en que incluyamos pacientes mayores de 14 años hasta los 18 años. Y sabemos que incluimos población solo de un centro de referencia. No se incluyó tampoco una muestra representativa de pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, que en países desarrollados son los que explican la gran mayoría de los paros. Y la valoración de desenlaces importantes, no solo para el anestesiólogo, sino para los pacientes, como la lesión neurológica y su pronóstico a largo plazo, pues de nuevo en un estudio retrospectivo difícil de determinar en este contexto, entonces no pudimos evaluar esos desenlaces. Para terminar entonces, las conclusiones que sacamos es que la incidencia de paro cardíaco y de muerte perioperatoria en niños de 0 a 14 años en nuestro estudio están dentro de los rangos reportados por otros países emergentes, e inclusive la mortalidad por debajo de algunos países desarrollados. Los factores relacionados, así como las causas, tanto de los paros como de las muertes que encontramos, son muy similares a los reportados en la literatura. Y dados los hallazgos en nuestro estudio, tenemos que reconocer la sepsis definitivamente como la causa principal en nuestra población, a diferencia de los países desarrollados, lo que realmente implica que tenemos que hacer esfuerzos tanto por desarrollar guías de práctica clínica, estudios a largo plazo, porque terminamos siendo nosotros los responsables, los países emergentes, de hablar de sepsis, ¿sí? Porque finalmente es un problema de nosotros. Y las estrategias de enseñanza entonces en la Facultad de Medicina del país, en relación entonces al diagnóstico y al manejo de la sepsis en la población pediátrica, de nuevo deben fortalecerse, de manera que impactemos, como lo vimos en este caso, en la morbilidad y en la mortalidad de la población pediátrica. Para terminar entonces se requiere un estudio de metodología prospectiva que nos permita hacer relaciones de causalidad, factores de riesgo e incluso definir modelos de predicción en estos eventos, y que nos permitan posteriormente hacer intervenciones oportunas que impacten, ya vimos en los desenlaces de morbilidad y de mortalidad en la población. Muchísimas gracias. Abro entonces el espacio para comentarios y para preguntas. Bueno, en primer lugar, entonces vamos a darle la palabra a los evaluadores del estudio, la doctora Nuri Socha y el doctor Elmer Gaviria. Luego el público general, pues si tiene comentarios, dudas y por último, pues yo daré algunas conclusiones como asesora del trabajo. Gracias, Olquita. Bueno, en primer lugar y antes de hacer algunas preguntas, yo sí quiero resaltar y felicitar a todos los participantes en este trabajo. Los estudios de mortalidad realmente nos permiten, desde el conocimiento de un diagnóstico preciso en estas situaciones, poder impactar y mejorar toda nuestra práctica. Aparte de que, como se mencionó, al final nos permiten también hacer estudios prospectivos, porque a través de estos estudios retrospectivos identificamos una serie de falencias que existen en las historias clínicas, las cuales no podemos controlar. Entonces, en primer lugar, quería pues felicitar a este grupo de un impacto nacional e internacional tremendo. Este trabajo es el primero que se realiza en nuestro país y nos permite compararnos con otros países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Lo primero que tengo, digamos, que agregar y es con respecto a la incidencia, es que pues casi todos los trabajos, excepto uno, presentaron
pacientes menores de 18 años. Con respecto a la incidencia, yo pienso que esto favorece el trabajo de ustedes, porque se aumenta el denominador, ¿sí? Y, por ejemplo, en la población de Brasil se identificó que no hubo paros entre los 14 y los 18 años, pues al aumentar el denominador, la incidencia sería mucho más baja. Entonces, siempre se comparó con estudios por debajo de 18 años, que fueron casi todos, como digo, excepto uno de los que estaba en la disografía. Entonces, yo creo que la incidencia puede ser menor. Con respecto a la pregunta que tengo es, ¿qué criterios se siguieron para las causas anestésicas? O sea, ¿por qué definieron? Sí, esto definitivamente es una causa anestésica, o no lo es, o se relaciona directa o indirectamente con la anestesia. No sé, pues esa sería una de las preguntas. Sí, que hablen por ahí. Bueno, pues realmente vemos que en este momento del trabajo de investigación y el informe que estamos presentando es un informe donde nos adherimos mucho a todas las correcciones que hicieron los dos jurados, ¿sí? Con respecto a la causa anestésica, ¿sí? Digamos el criterio está dado por el análisis de los expertos, ¿sí? Básicamente. Si vemos en el informe que estamos presentando, no asociamos ninguna causa a mortalidad, digamos, asociada a la patología de base o a mortalidad asociada a la anestesia, ¿cierto? Sino que hacemos una diferenciación en las causas de paro por todas las causas, ¿sí? Y entre ellas, solamente tenemos dos casos que atribuimos necesariamente a los medicamentos anestésicos, dos al manejo de la vía aérea, ¿sí? Y a la parte cardiorrespiratoria, pero no asociamos necesariamente a las causas por anestesia, ¿sí? No los ponemos aquí porque, de nuevo, no hacía parte del protocolo original esa parte de clasificación de causa por anestesia del paro o causa por alguna otra razón. Entonces decidimos adherirnos como al protocolo original y dejar la explicación de las causas por todas las causas más bien, ¿cierto? Y no hacer la clasificación por anestesia o sin relación con la anestesia. La metodología que se utilizó para establecer las causas se basó en un resumen de historia clínica previo al evento, durante el evento y posterior al evento hasta el alta, realizada por otros residentes, y se hizo un reporte escrito, una especie de resumen de historia clínica que fue luego analizada por el grupo de autores, y con eso se definió la causa global. Perdón. Qué pena, doctora Nuri, termina, y la doctora Adriana. De acuerdo. No hubo ningún análisis de evitabilidad, ¿cierto? No. Bueno, no, esa era la otra pregunta que tenía. Bueno, muy buenos días. Antes de hablar en general de el significado que tiene este trabajo retrospectivo como indicador de salud de una población específicamente en Colombia y su importancia independiente de las debilidades planteadas de un estudio retrospectivo, que son muchas y que hacen parte de las preguntas que como evaluadores hicimos, tenemos que partir del concepto de que en paro cardíaco, perioperatorio y muertes, la mayoría son prevenibles, y ese es el elemento más importante que yo quiero destacar, porque así uno en la incidencia, cuando dice solamente se presentó un paro significa todo lo que significa desde el punto de vista social la carga afectiva para la familia y para el mismo especialista. Entonces yo quiero dejar muy claro que cuando nosotros tenemos ese hallazgo de 11 muertes, esos 11 muertes que nos van a permitir hacia el futuro trazar o hacernos preguntas frente a si eran realmente evitables o no. Yo primero voy a hacer varias preguntas. Pues obviamente ustedes saben que
una de las cosas que me satisface como evaluador es haber podido encontrar respuestas claras e incluso de correcciones frente a la evaluación que hicimos inicial del trabajo. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacer tiene que ver, Carlos, Andrés y Carlos Andrés, frente al criterio de exclusión de bradicardias sin maniobras de reanimación. Hace 8 días veíamos la importancia que tiene y cómo las guías avanzan incluso cada día más en ser, digámoslo así, más agresivas para el momento de empezar las maniobras de reanimación. Y nosotros tenemos como criterio de exclusión maniobras, bradicardias sin maniobras de reanimación. Yo supongo, obviamente, que con todo el análisis que hacían ustedes en las primeras 24 horas, pues estos pacientes no evolucionaron hacia un paro. Puede ser que después de las 24 haya evolucionado y hayan terminado en paro, pero yo quisiera que me hiciera un análisis un poquito más grande sobre esa exclusión de bradicardia sin maniobras de reanimación, porque saben igualmente ustedes que como personal de la salud muchas veces minimizamos u obviamos registrar eventos que para otros habían sido esencialmente o podrían haber sido esencialmente considerados como paros, frente a en los grupos etarios 100 de frecuencia cardíaca en el neonato, de 80 en el primer año de vida y de 60 por encima. Entonces quisiera un poquito qué análisis tuvieron ustedes ahí en esta parte. Bueno, muy bien. Hay que primero entender la finalidad del estudio, y el desenlace era paro cardíaco perioperatorio en pediatría. Si bien es cierto que las bradicardias hacen parte de los momentos críticos de anestesia y que son esos momentos críticos donde se debe impactar para prevenir desenlaces como la mortalidad, en nuestro estudio no se requirió de manera necesaria incluir las bradicardias que no tuvieran criterio de paro. ¿Por qué? Porque el paciente todavía no estaba en un momento de no flujo y no retorno. A este sentido, quiero aclarar que hicimos la salvedad de incluir los pacientes con bradicardia con manejo de reanimación, porque en la definición mundial de momentos críticos de anestesia se define paro cardíaco perioperatorio cualquier evento crítico que requiera compresiones torácicas o uso de adrenalina. En ese caso, independiente de si el paciente tuviera o no la frecuencia cardíaca definitoria de paro, sobre todo en neonatos, si el anestesiólogo consideraba que el paciente estaba en tal estado que requería compresiones torácicas, eso se considera como paro perioperatorio. Por eso se puede hacer esa salvedad de bradicardias con necesidad de reanimación, pero aquellas bradicardias que no generaron en el anestesiólogo una necesidad de compresiones no se consideran paro perioperatorio según la definición mundial. Muy bien, en segundo lugar, quiero preguntarles ustedes qué piensan o cómo interpretan que el 22%, si bien a medida que la comorbilidad o el estado físico del paciente es más grave, pues obviamente la mortalidad en la presencia de paro fue del 62% de pacientes ASA 3-4. Pero ¿qué interpretación tienen en los pacientes ASA 1, ASA 2? ¿Por qué? Porque para mí es muy significativo que nosotros tengamos 22% de incidencia de paro cardiorrespiratorio. Yo no sé, obviamente también eso me puede separar uno y decir cuántos de esos murieron, pero es muy importante porque son pacientes esencialmente sanos. Un paciente ASA 1 o ASA 2 que llegue el 22% de nuestra muestra a enfrentar paro cardiorrespiratorio y muerte es para mí un elemento indicador, digámoslo así, grave frente a lo que nosotros estamos haciendo. Y hace parte pues de la reflexión que tengo como para el final. De acuerdo. Justo ayer, pues, haciéndonos esa misma pregunta, encontramos que 7 pacientes de los 43 que hicieron paro eran ASA 1 y ASA 2, y nos pusimos a revisar en la base de datos, y de esos 7 pacientes, 3 pacientes tuvieron eventos respiratorios, ¿cierto? Esencialmente motórax de tensión y laringoespasmo. Un paciente complicación con el manejo de la vía aérea y
uno presentó en el momento de su intervención, pues por manipulación en el agujero sí, pues en su intervención neurológica, presentó paro pues en el momento de la endoscopia. Y el siguiente paciente, se me pasa uno. Creo que fue el otro sepsis, pero básicamente se resumen en complicaciones propias del procedimiento y complicaciones respiratorias y de manejo de la vía aérea. De pronto, Carlos Andrés, en lo que leí no debería ser sepsis, porque sepsis le hubiera llevado a una clasificación de ASA. Eso, ahorita pues se me pasa el caso, pero la gran mayoría fueron... Pero ahí queda una pregunta muy importante para futuros trabajos, de por qué pacientes en un estado clínico bueno están presentando paro cardiorrespiratorio y muerte asociada al perioperatorio y específicamente en este caso a anestesia. No sé si Carlos te iba a agregar algo ahí. Para agregar algo hay que tener claro que el análisis se hizo con los datos estrictamente recogidos de la información obtenida de los registros de anestesia, de tal manera que la clasificación de ASA se utilizó en la base de datos la que ponía el anestesiólogo en ese momento y no la que nosotros después del análisis sugerimos. De tal manera que había un paciente que tenía un tumor y que fue clasificado como ASA 2, pero el paciente murió por un choque hemorrágico. De acuerdo. Hay algo que se sale un poquito de lo que es la epidemiología, el comportamiento de las complicaciones en medicina, y tiene que ver con que el 60% de los paros en anestesia eran en menores de 5 años. Eso es coherente con la literatura. Obvio, a menor años de experiencia, mayores posibilidades de complicaciones, está demostrado claramente. Pero lo que se sale, y cuando uno mira el ARCA, donde tienen en cuenta los números de años de experiencia, el número de casos años y los estudios complementarios de un anestesiólogo general hacia la pediatría, entonces llama la atención que el 60% de estos paros fueron diurnos. Y eso se sale, ¿por qué? Porque normalmente lo que se encuentra en los diferentes estudios a nivel de urgencias y pacientes críticamente enfermos es que se presentan en fines de semana y sobre todo en las noches. Y eso, la explicación que se ha dado es básicamente porque en esos horarios extremos, digámoslo así, trabajan personas de menores años de experiencia. Entonces, no sé ustedes al mirar esa parte si tienen la misma apreciación o lograron analizar algo más. Bueno, pues en ese caso, como vimos, la gran mayoría de los pacientes que presentaron paro lo presentaron en el horario diurno, casi el 90%, pero es que es explicable, digamos, en la dinámica del hospital, donde la gran mayoría de la población pediátrica se atiende en el horario diurno. Sin embargo, también es importante anotar que el 45% de los pacientes que hicieron paro y que murieron en el horario nocturno, o sea que eso también impacta, pasamos de un 90% de incidencia de paro a un 45% de mortalidad en el horario nocturno, o sea que también se relaciona con lo que usted dice, doctor. Bueno, y finalmente, antes del comentario final mío como pregunta, tiene que ver con la parte de vía aérea. Miren, ¿por qué? Porque, obvio, ustedes definieron claramente que separaban la parte respiratoria, y en esa parte respiratoria es muy importante que la incidencia de laringoespasmo y broncoespasmo, en este caso el laringoespasmo es muy alta, hasta 30 veces mayor los pacientes que tienen eventos respiratorios, la separaron del concepto de vía de difícil. Pero aquí quiero hacer una analogía con lo que ha pasado en las últimas décadas en la población adulta frente a la pediátrica, y que es algo que nosotros tenemos que trabajar y venimos trabajando. Ya próximamente presentaremos el trabajo de uno de los dispositivos supraglóticos que muestra resultados igualmente muy interesantes, pero quería mencionar lo siguiente. Mire, hace 20, 30 años, el 50% en general de los pacientes que se morían en anestesia eran por problemas relacionados en la vía aérea. De hecho, en el año 2001, cuando hicieron los australianos un análisis y se hicieron diferentes estudios, se mostraba que podía llegar hasta el 75%. Producto de toda la implementación sistemática de guías, de algoritmos y de diseño de tecnologías que le permiten resolver al médico la situación, se logró bajar hoy para los anestesiólogos a un 15%, pero no ha sucedido exactamente lo mismo en la población pediátrica. Y nosotros aquí decimos, no hubo ningún caso de muerte asociada
a esos eventos respiratorios y de vía aérea difícil no anticipada, que fue uno, pero uno cuando tiene un paro está muy cerquitica de la muerte y son absolutamente prevenibles. Entonces ahí es donde es importante este trabajo también, porque nos permite avanzar en el análisis de dispositivos que a veces nos presentan como muy exitosos para resolver el problema vía aérea, pero que al hacer los estudios no encontramos los resultados. Entonces, finalmente yo creo que es un trabajo retrospectivo con todas las debilidades que puede tener el retrospectivo, pero con inmensas fortalezas. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un trabajo que no teníamos en Colombia, y uno siempre se compara con otros países, pero es porque no tenemos los casos nuestros. Aquí tenerlos es una fortaleza. De pronto muestra datos por encima de los del año, la incidencia del paro, porque igualmente nosotros en nuestro hospital universitario no tenemos una unidad obstétrica, sino de muy alta complejidad. Entonces eso disminuye los casos también, porque cuando tenemos una obstetricia mayor, posiblemente podríamos llegar a un caso, y por eso la importancia de plantear futuros estudios prospectivos. En segundo lugar, creo que al encontrar la sepsis y la hipovolemia, que igualmente queda referencia a eso, la separan, ¿cierto? Porque muchos pacientes con sepsis tienen concomitantemente hipovolemia, pero ustedes aquí la separan, y cuando la separan es porque definieron claramente que esa hipovolemia era por trauma, básicamente por hemorragia, ¿cierto? Por sangrado. Por sangrado. Entonces, eso es importante frente al análisis comparativo con los otros estudios. Y hay un dato muy importante cuando uno hacía la pregunta de bradicardia, porque el 100% de los pacientes en este estudio, en los cuales se le hicieron maniobras de reanimación por bradicardia, sobrevivieron. Y allá es donde yo digo que uno tendría que hacerse la pregunta es si no tenemos que ser más agresivos en el diagnóstico y en el manejo. Algún día Colombia entrará en la escena de tener registros anestésicos automatizados. Mientras nosotros sigamos transcribiendo lo que muestra un equipo en una doble tarea a un registro manual, que es lo mismo, pues está sistematizado, no automatizado, pero es manual, nosotros continuaremos minimizando los datos. O sea, serían muy distintos los resultados posiblemente si nosotros lo que tengamos acá es automatizado, es decir, me arroja lo que realmente representó el monitor. Y frente a la inducción intravenosa, yo sí no quiero que quede, y fue una pregunta que les hice al inicio y que ustedes la responden ahora, creo que de una forma apropiada, y es que no quede la sensación de que la inducción intravenosa contribuye en la presentación o incidencia de paro cardíaco, perioperatorio y muerte. No, yo creo que para mí es claro que a nadie de nosotros como anestesiólogos le ocurriría plantear una inducción inhalatoria en un paciente críticamente enfermo. Esos pacientes normalmente van con vena, excepto en el que no se pueda. Entonces, de ahí que uno tiene que tener muy claro que esos pacientes tienen una clasificación de riesgo mayor, tienen unas morbilidades mayores, y que ese hallazgo no representa en sí un factor de riesgo, sino que se convierte en un hallazgo incidental. Ahora, lo del propofol y remifentanil sí vale la pena estudiarlo, porque yo creo en las reuniones que hacemos de complicaciones y morbilidad y mortalidad, que el remifentanil está teniendo una muy alta incidencia en nuestro medio de paro cardíaco y muerte. Por lo que hemos visto, o sea, yo creo que hay una pregunta muy interesante, y su asociación, obviamente, no creo tanto que sea la asociación, sino la forma liberal en que a veces utilizamos en bolos el remifentanil. Finalmente, los felicito, yo creo que este trabajo nos va a abrir puertas para muchas preguntas de investigación de tipo prospectivo, y que nos invita a hacer estudios multicéntricos. Obviamente ya empezó la unidad de cirugía cardiovascular pediátrica en nuestro Hospital San Vicente de Paúl, y eso también nos va a dar otros elementos y posiblemente otro hallazgo. Entonces, felicitaciones, creo que es un muy buen trabajo, y no tengo como más comentarios. Ahora sí, ya los otros que tenga el público. Estoy de acuerdo en que el trabajo aporta conocimiento valioso a la forma como se
manejan estos pacientes, ya se ha dicho como el aspecto innovador del mismo. Yo quiero decir que en la discusión del trabajo se puede enriquecer en cuanto al quehacer anestésico, o sea, cuántos de esos paros se le atribuyen al acto anestésico, porque aunque un paciente esté escéptico, antes de darle la anestesia no se había muerto. Probablemente se iba a morir porque estaba muy enfermo, pero ¿qué parte de mi acto pude haber hecho para precipitar ese paro cardíaco? ¿Cómo estuvieron las dosis relacionadas con el peso del paciente? ¿Cuánto me demoré entre que inicié la inducción y logré la vía aérea? Porque no es lo mismo retrasarse 30 segundos en un lactante que esté escéptico en uno que no esté escéptico. O sea, sí, se murió de sepsis y ahí aparece la cifra de que el 60% fueron por sepsis, pero si yo como anestesiólogo no hice un manejo óptimo de la vía aérea, eso hace parte de lo que uno puede cambiar como anestesiólogo, o sea, darse cuenta de. Y eso evidentemente es sutil, eso en un trabajo retrospectivo es muy difícil de pescar, pero yo creo que como muchas aproximaciones que se hacen hoy en día, uno puede, después de una revisión minuciosa, decir que posiblemente como uno ve para diagnosticar clínicamente cosas, lo puedes poner en el rango de lo posible, probable y confirmado. Y eso se puede hacer en un trabajo retrospectivo, en el sentido de que no quedarnos como anestesiólogos diciendo, estas son las cifras, pero no meternos en lo que nosotros hacemos. O sea, en la discusión sí debe, porque entonces daría lo mismo que este trabajo lo presentara un grupo de cirugía pediátrica o un grupo de anestesiólogos. O sea, ¿qué parte de lo que yo estoy haciendo como anestesiólogo puedo hacer mejor con estos resultados? O sea, posiblemente se murieron por un retraso en la vía aérea y tenía otras comorbilidades como sepsis. Eso nos puede enriquecer la discusión. Y bueno, reitero para terminar que es un trabajo valioso y que, bueno, eso hace que la escuela siga motivada para estas futuras preguntas que se originaron del trabajo. Gracias, doctor. Buenos días. Yo tengo dos comentarios, ni siquiera pregunta porque realmente no creo que la pregunta que tenga sea contestable desde lo que ustedes encontraron en el estudio. Uno es uno muy relacionado a lo que dijo la doctora Adriana. Los estudios de causalidad son de los estudios más difíciles de hacer en epidemiología, inclusive en epidemiología poblacional, ni siquiera clínico. Tratar de decirle a usted, este paciente murió por esta causa específica, es muy complicado, ¿sí? Y más cuando se hace un estudio de este tipo retrospectivo. ¿Por qué? Por la calidad del dato. Aquí se estaba jugando con una variable que no se tenía en cuenta. ¿Qué tan bueno era el anestesiólogo para registrar lo que ocurrió realmente en un paro o en una muerte? Y eso es muy difícil. Yo como anestesiólogo, yo me puedo atribuir uno de esos paros y yo soy uno de los que describo perfectamente qué fue lo que pasó, pero yo sé que hay colegas que no lo hacen. Entonces tratar de mirar qué fue lo que ocurrió y dar una causa es muy complicado. Sin embargo, yo sí creo que cuando se van a hacer este tipo de estudios, sobre todo de tipo prospectivo, se debe tratar de indagar y llegar más allá. Y en eso sí estoy de acuerdo en lo que dice la doctora Adriana. Me explico. ¿Por qué en el registro ARCA, en el POCA o en el ARCA, ARCA, POCA y PANDA, la sepsis no aparece como causa de muerte? Yo me niego a creer que en los países desarrollados los pacientes no se mueran de sepsis, ¿sí? Yo no me niego a creer, o sea, que sea tan diferente y tan radical lo que ocurre en un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque ellos desglosan las causas de lo que ocurrió en un paciente. El paciente tenía sepsis, pero posiblemente la muerte, cuando se hace un análisis, es que hizo una hipovolemia, hizo una arritmia, hizo una derivada de la sepsis, pero esa fue la causa de la muerte. Entonces, mire que quedarnos en que se murió por sepsis, yo creo que eso es quedarse en el camino de dar una explicación de lo que ocurrió. De nuevo, ¿por qué en el PANDA, en el POCA se registra la sepsis como causa de muerte? Y aquí fue casi el 50% de las causas de paro o de muerte
intrahospitalaria. Yo creo que ahí hay un problema de la forma como estemos atribuyendo las causas de mortalidad. De nuevo, no es fácil, sobre todo decir, vea, es que se murió porque el propofol lo llevó a un estado de paro. Dar esa explicación es extremadamente complicado, ¿sí? Es casi que haber descartado absolutamente todo y decir, vea, ese paciente se le colocó el propofol y entró en paro. Eso, dar esa explicación, de nuevo, no es como una crítica, sino que tratar de darle desde el punto de vista conceptual una explicación al paro no es fácil. Y eso me lleva al segundo comentario. Decir de que el paciente, extrañamente, aquí en la mayoría se muere en la inducción y aquí en el transoperatorio, pero posiblemente cuando cogen los que se murieron por inducción o hicieron paro por inducción, la mayoría fueron porque se hicieron intravenosa. Yo estoy altamente convencido que ese es un alto factor confusor, ¿sí? Y ya el doctor me lo explicó. La mayoría de los pacientes críticamente enfermos vienen con vena. Si un anestesiólogo prefiere 1000 veces hacer una inducción en este tipo de pacientes intravenosa. Conclusión, si entra en paro, ¿fue porque tenía venosa y hizo una inducción venosa? No. Posiblemente hay otras causas de base que lo llevaron a. Entonces, con esa variable se convierte en un factor altamente confusor. La única forma de saber que realmente es confusor es haciendo un estudio de causalidad prospectivo mucho más largo para decirle, vea, el paciente no es que le muera porque lo hizo con inducción venosa, sino porque es un factor confusor de qué, de que el paciente es un paciente enfermo, con muchas comorbilidades, que ya traía vena y el anestesiólogo prefería hacerlo. Entonces yo creo que ahí uno tiene que cuidarse mucho al decir, vea, es que posiblemente la inducción intravenosa pueda llevar paro. No, hay que tratar de darle una explicación más racional, que es difícil hacerlo en este tipo de estudios, pero que se puede por lo menos tratar de hipotizar. Sin embargo, yo de nuevo resalto lo que han dicho los anteriores colegas. Es un estudio que va a dar muchas luces, por lo menos desde el punto de salud público. Ya le dan a la institución, mire, su mortalidad está en esto. Y eso se vuelve ya en una información muy importante. ¿Para qué? Para mejorar y tratar de bajar. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo también tengo que felicitarlos por el trabajo. De aquí se puede partir para muchas cosas. Inclusive ustedes mismos pudieran arrancar dentro de todos esos pacientes que identificaron con paro cardíaco y profundizar en las causas de cada uno de esos. Ya tienen una población ahí exacta, identificada. No la dejen perder. Es bueno profundizar por todo lo que han dicho los demás anestesiólogos. Yo tengo, respecto a lo último, mi experiencia. Mi mamá falleció hace un mes. Y mi mamá falleció en un quirófano. Para que todos se cuestionen las razones. ¿Cómo puede ser eso? Pero falleció. Y el diagnóstico fue final de muerte, paro cardíaco. ¿Qué es eso? Todos sabemos que ese es el producto final. Pero ¿cuál fue el diagnóstico? De verdad, ¿por qué ocurrió? Hay que buscar las razones, porque no es el paro cardíaco como tal, que es el resultado final, o la muerte, o la situación de enfermedad o de condición de salud que tenía. Esas son cosas que no justifican un diagnóstico de muerte como esa. O sea que aquí todavía tenemos que corregir, por lo que yo veo. Yo no estoy muy en contacto acá con el sistema de salud, pero algo está fallando si todavía estamos haciendo esos diagnósticos de paro cardíaco como causa de muerte. Tenemos que identificar bien la causa y ustedes ya tienen una población ahí que pueden profundizar en ella y aportar todavía mucho más partiendo de su trabajo. Muchas gracias. ¿Los residentes tienen algo que de pronto comentar? Bueno, con respecto a asociaciones con factores de riesgo y asociación con la anestesia, hay que aclarar que dentro de los objetivos del estudio, el principal era determinar incidencia tanto de paro como de muerte y establecer posibles causas, porque entendemos las limitaciones metodológicas que tiene un estudio retrospectivo a este respecto, sobre todo porque faltan muchos datos en las historias clínicas y como muy bien es sabido por todos, hay un gran subregistro en los eventos críticos.
Por tanto, lo que se plantea hacer a partir de este estudio y de los registros de las historias clínicas que evaluamos con los eventos de paro cardíaco y de muerte es hacer un análisis más profundo para poder establecer con 2 expertos en anestesia pediátrica la asociación probable con anestesia. Reitero, es posible o probable. Nosotros en el estudio no dijimos que la inducción intravenosa o que algún otro factor fuese factor de riesgo, sino que fue lo más frecuente en nuestra población y tratamos de ofrecer probables hipótesis que explicaran dicha frecuencia mayor de determinada característica. La idea entonces es que la doctora Olga, que es muy avesada en el tema de anestesia pediátrica junto con otros anestesiólogos pediátricos, hagan evaluación de estas historias clínicas para definir probable causalidad de anestesia o probable asociación del paro con la anestesia, y por tanto es importante aclarar que nosotros en los desenlaces ponemos incidencia de paro cardíaco y muerte perioperatorias y no asociadas con la anestesia como se ve en los registros POCA 1, POCA 2, ARCA o PANDA. ¿Algún otro comentario? Okay. Muchísimas gracias. No. Bueno, entonces vamos como con la parte final, que yo como asesora también tengo que hacer varias anotaciones. Lo primero que todo es agradecer especialmente a nuestros evaluadores, la doctora Nuri Socha, el doctor Emler Gaviria, porque de verdad nos dieron aportes muy importantes que nos van a mejorar el informe del trabajo, el informe final para publicación. Entonces, estoy sumamente agradecida con ellos y fueron aportes de verdad muy importantes. Al público en general, también las anotaciones que nos acaban de hacer, porque, como les voy a decir enseguida, las estamos teniendo en cuenta para la publicación. Primero que todo porque ha sido, digamos, en el aire lo que ha quedado la parte de los paros relacionados con la anestesia. O sea, aunque inicialmente en el protocolo no lo consideramos por muchas razones, básicamente yo creo que es falta de recursos, porque es un trabajo que se hizo básicamente con los recursos de la Universidad de Antioquia, que recursos son en personal y tiempo, no más, ni un peso, y hacer un trabajo de estos como uno quisiera, que sería un trabajo metodológicamente mejor. O sea, el trabajo se nos queda como descriptivo precisamente por falta de recursos, porque para hacer un trabajo que sea analítico usted necesitaría llenar una base de datos completa, no solo de los 42 paros, sino de las 17.785 historias, para que usted de esa forma pudiera hacer medidas de asociación, como lo hizo el POCA, como lo hizo el ARCA, y en ese sentido nuestro trabajo pues metodológicamente hubiera sido mejor y de hecho nos daría más luces con esas medidas de asociación sobre la causalidad. No nos definiría causa tampoco, pero sí nos daría, digamos, esas medidas serían mucho más confiables. Desafortunadamente por estos motivos nos tenemos que quedar en un trabajo descriptivo, pero que también les cuento, estamos haciendo los esfuerzos mediante el grupo de investigación de pasar propuestas para hacer el trabajo de manera prospectiva, y hemos pasado propuesta a Colciencias y también a la universidad, de esa manera tener recursos y poder hacer un trabajo metodológicamente mejor y de manera prospectiva, que es mucho más enriquecedor. Bueno, pero el esfuerzo para este informe y para este estudio se hizo, o sea, le hicimos resumen a esas 42 historias, hicimos un resumen completo de todo, desde la evaluación preanestésica hasta la salida del niño, bien fuera de la unidad de cuidados intensivos o bien fuera pues del hospital. Tenemos los resúmenes de las 42 historias y les aseguro que en este momento estoy en el plan, o sea, yo hice como para este informe, digamos porque los muchachos lo debían presentar, hice un reporte preliminar solamente de mi concepto, o sea, y eso pues frente a la literatura pues se queda corto de validez, porque el concepto de un solo experto no es confiable. O sea, la idea es que siempre haya 3 expertos para usted definir si el paro se relacionó con la anestesia o no. Entonces, yo hice, digamos, una aproximación preliminar y a mí me dio también la mitad, como en todos los estudios, de los paros, de los que tuvimos, la mitad, en mi concepto, se relacionaron con la anestesia. Y voy a esto, como dice Fabián, es cierto, o sea, usted decir que el paciente establecer causalidad con este informe retrospectivo es muy difícil, pero yo me siento a leer una historia, por ejemplo, de un niño con una cardiopatía que nos pasó en el estudio, a quien en la anestesia inicial
se la dio una persona con poca experiencia y le puso remifentanilo y el niño le hizo paro. El niño se recuperó bien del paro y vuelve a un segundo tiempo quirúrgico, a una corrección y le va muy bien, con un anestesiólogo que tenía experiencia y que solo le puso fentanilo y no usó el remi. Entonces, es muy claro, por ejemplo, entonces ese niño, por ejemplo, me entró en los clasificados como relacionados con la anestesia totalmente. Viene otro niño, por ejemplo, con un shock séptico, inestable, hipotenso, o sea, por su shock séptico, obviamente, como todos se lo imaginan. Y el anestesiólogo le da una inducción inhalatoria con Soborania al 8%. ¿Yo qué pienso de eso? Totalmente relacionado con la anestesia. Entonces, yo sí hicimos el esfuerzo y en este momento los tengo clasificados la mitad de estos niños como relacionados con la anestesia, por esas razones que les estoy dando. Sin embargo, para que el informe nos quede mucho mejor y más confiable, en este momento estoy en la idea de incluir otros 2 expertos que me colaboren, hagan la evaluación muy detallada de los resúmenes de esas historias y podamos sacar una conclusión si es similar a la que yo llegué o si hay diferencias. Entonces, en eso también voy a invitar a la doctora Nuri y a otras personas que manejan pediatría en la ciudad para que concluyamos este informe de manera mucho mejor. Bueno, lo otro es la idea de generalizar por países, no es lo ideal. ¿Por qué? Así como nosotros en este momento estamos presentando un informe hablando de Colombia, nosotros no podemos hablar en realidad de Colombia porque es un solo centro con un hospital de un tamaño de 200 camas que en el mundo se considera de tamaño intermedio. Los grandes hospitales tienen de 400, 600 camas en adelante. Y en Colombia, el único hospital que ni siquiera tampoco llega a ser grande es el de la Misericordia en Bogotá, que tiene 330 camas. Ni siquiera alcanza las 400 para hablar de un gran hospital. Entonces, en Colombia carecemos de un hospital grande de alta complejidad. Entonces, tenemos que, en realidad, tratar en la discusión de no hablar de que esto es la cifra de todo Colombia, pero que por lo menos es una muestra que aporta al conocimiento, que no la había. Bueno, lo otro es la parte de la sepsis, así como también lo decía Fabián, por ejemplo, que él no creía que en realidad ese diagnóstico de sepsis no existiera en los países desarrollados. Yo parcialmente estoy de acuerdo con él porque creo que sí existe, pero es tan baja la cifra y por un lado pues estudian también los casos que consideran que, o los anestesiólogos tienen sus protocolos y todo tan organizado que en realidad atribuir un paro o una muerte de esas a la anestesia es muy difícil. Lo otro yo creo que también es que el manejo en esos países, de verdad, en realidad se han superado mucho la sepsis. Puede que sí la tengan, pero es mínima. Les hablaba estos días de medidas como digamos tan drásticas y uno no puede decir exagerado, pero sí como tan estrictas que en el Reino Unido todo niño, por ejemplo, menor de 3 años, no lo manejan en un hospital que no tenga experiencia en pediatría. Niño de 3 años, para lo que sea, se remite a hospitales pediátricos. Eso es una de las razones. Y fuera de eso, los médicos, asume uno también que los médicos de atención primaria, que serían los médicos que tenemos acá después del pregrado, son los que, tienen muy claros los protocolos de manejo de sepsis. Entonces eso hace que esos niños finalmente a los anestesiólogos que les llega quirófano les lleguen muy compensados. Entonces, para mí eso es un dato muy llamativo y como lo ponemos ahí, eso es un llamado para las facultades de medicina porque hay que formar bien los médicos en manejo de sepsis, tanto de adulto como pediátrica, porque yo creo que ahí es la falla. Nosotros como anestesiólogos, la verdad, no podemos hacer casi nada porque a nosotros nos llega ya en el punto de no retorno y difícilmente con lo que nosotros hagamos vamos a poder cambiar ese pronóstico. Entonces, donde hay que hacer mucho énfasis es en pregrado, en un manejo adecuado de la sepsis. Por ejemplo, si uno busca en guías de sepsis, los países emergentes no tenemos ninguno ha publicado una guía, un protocolo de manejo de sepsis pediátrica y somos los que más la tenemos. El Reino Unido sí tiene, y tiene incluso para anestesia. Si usted busca la literatura de anestesia pediátrica, tampoco encuentra capítulos de manejo de sepsis en ninguno. Y nosotros, como países subdesarrollados, tenemos que en esa medida avanzar más, en proponer, porque ese es uno de los problemas más grandes. Lo de la mortalidad, miren, yo no quiero tampoco, así como hablan de lo de los fármacos intravenosos, yo no quiero que nos vamos con la idea de que nosotros tenemos mejor mortalidad que Holanda, mejor mortalidad que el Reino Unido, que Australia. No, en esos trabajos se incluyeron las cardiopatías, que los muchachos, como bien lo dijeron, las cardiopatías dan cuenta de una alta mortalidad. Entonces,
En ese sentido, no podemos irnos con la idea de que nosotros estamos mejor en mortalidad. No, es que nosotros no teníamos grupo de cardiopatías y por ese motivo la mortalidad nos dio más baja, ¿sí? Eso es claro. Y lo de los fármacos intravenosos, tampoco es la idea de que porque, o sea, yo estoy de acuerdo con los evaluadores, con quienes hablaron. Los fármacos intravenosos no podemos decir que son la causa de los paros, pero ojo, ARCA midió fármacos inhalatorios intravenosos en una población con una base de datos de 300.000 pacientes muy completa y le dio significativo que la inducción con anestésicos intravenosos tenía 6 veces más tasa de paro que la inducción inhalatoria. Eso en 300.000 pacientes con medidas de asociación. Entonces yo dije, bueno, a nosotros nos está dando también esto, ojo. Pero en realidad yo no hablaría tanto de la inducción venosa, sino que tal vez estamos pecando en las dosis, ¿sí? Como dice un dicho, todo es veneno, nada es veneno, y todo es veneno dependiendo de la dosis. Entonces, si usted a un niño con una sepsis, que de hecho puede que ni siquiera esté descompensado, nos llega con un shock, con una sepsis que está en un estado todavía no de shock, usted le pone una dosis full de propofol como si fuera un paciente normal, pues, hombre, no es el propofol, pero sí es la dosis. Lo mismo, un niño con un shock séptico, ponerle un remifentanilo, se está defendiendo con la frecuencia cardíaca y le pones un fármaco cardiodepresor y bradicardizante. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con decir que es intravenosa, pero sí hacer el llamado, ojo, aquí hay que investigar porque probablemente, si la elección era una inducción intravenosa, es en las dosis que estamos pecando y de pronto en la elección de algunos fármacos. El doctor Emer quiere anotar algo. Sí, yo quería, escuchando a Olga, este tipo de trabajos tiene que llevar a que uno se replantee su quehacer y tratar que a nivel administrativo tengamos algún impacto, algún efecto de esto. Yo hace mucho tiempo vengo en desacuerdo con una política que es a nivel general de país y por muchas razones, y es pretender volver a los anestesiólogos, como digo yo, generalistas, es decir, que somos buenos en todo. El hecho de que a mí me guste la vía aérea me cualifica y me hace diferente a cualquier otro anestesiólogo, porque reviso más, estudio más, practico más. Y lo mismo pasa con el que se dedica a neuroanestesia o le gusta la neuroanestesia, al que le gusta la obstetricia, etcétera. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es evaluar si dentro de lo que hay descrito a nivel de la literatura y en los diferentes estudios, cuando dicen, hombre, usted necesita 200 anestesias año en pediatría sobre niños, sobre todo niños por debajo de 3 años, para considerarse una persona idónea, cualificada para atender un niño. Si yo no estoy logrando eso, meterme en un niño cada vez más pequeño es incrementarle un factor de riesgo adicional a ese niño, adicional a su enfermedad. Entonces, este estudio, a mí me interesaría mucho presentárselo a las autoridades de nuestro hospital y decirles, miren lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque yo sé que lo hacen para responder a necesidades de especialistas, etcétera. Pero mandar a una persona que lleva años sin manejar un niño a que de pronto le cayó y le tocó, es incrementar un riesgo. Y eso pasa aquí y en todas partes en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, en países en vías de desarrollo. Entonces, son cosas que tenemos que discutir, que son muy importantes, porque sí, yo creo que estos hospitales de alta complejidad deberían tener especialistas en... no podemos caer en el error que está quedando el ministerio, que lo venimos criticando, y es decir, que la hematología pediátrica la puede hacer un hematólogo de adultos, y entonces la anestesia pediátrica de un recién nacido de bajo peso la puede hacer un anestesiólogo general. No, ahí hay que demostrar con estudios de salud pública como este, de que eso no es pertinente, que no es adecuado y que hay que cambiarlo y que hay que invertir en formación del talento humano hacia la subespecialidad, hacia la especialidad en su área predilecta. Muchísimas gracias.